velocidad porque cuando voy veloz me siento muy bien. ¿Y a ti, Marcos, por qué te gusta la velocidad? Me empecé a motivar cuando ganaba carreras. A mí me gusta la velocidad porque me siento libre y como una máquina. Y me gusta la velocidad porque me siento seguro al ir tan rápido. Cuando voy a tanta velocidad siento libertad. Cuando voy a toda velocidad en la moto siento diversión, felicidad y libertad. Y yo cuando voy a tanta velocidad siento un cosquilleo en la barriga y también siento muchos nervios. Me gusta la velocidad porque quiero llegar a niveles más altos. Me gusta la velocidad porque me gusta competir. Me gusta la velocidad porque así llego a niveles más altos. Porque me divierto. Me gusta mucho las motos. Y voy a correr y me siento muy a gusto en el sillín de las motos. Me gusta la pasión por las motos porque me siento libre al ir tan rápido. Me gusta adelantar, me siento rápido. Cuando voy lento no me siento tan a gusto. Cuando voy rápido ya va más a gusto. El alicantino Daniel Holgado cuenta sus participaciones en la cuna de campeones por victorias. El joven piloto de minimotos ha salido una vez más desde la pole y en ningún momento ha dado opción a sus rivales, por lo que suma ya 8 triunfos este año. En la primera de las mangas, Ángel Piqueras y Gonzalo Villalba han sido los otros dos pilotos que han subido al podio como segundo y tercero. Marcos García y Raúl Neila, que salían entre los 4 primeros, no han podido subir al podio por sendas caídas, que sin embargo no les han impedido terminar. En la segunda manga, Holgado no ha tardado en escaparse, por lo que Ángel Piqueras y Marcos García, segundo y tercero, han luchado durante gran parte de la carrera por la segunda plaza, que ha sido otra vez para Piqueras, quien en su primer año en motos ha demostrado una gran adaptación. La mayor emoción de la carrera se ha centrado en la cuarta posición, por la que han luchado varios pilotos y que finalmente ha logrado Gonzalo Villalba. Adrián Huertas y Adam Íñiguez se han repartido las victorias en la categoría de Mini GP 110, en un fin de semana en el que Huertas se ha mostrado como el más fuerte. El piloto madrileño se ha llevado el triunfo en la primera de las mangas disputadas en Carpetania, en las que salía desde la pole. Huertas ha dominado de principio a fin de la carrera y ha mostrado su alegría enseñando la bandera española al final. El resto de sus rivales por la victoria se han mantenido en su posición inicial, con Marcos Uriarte, que ha subido por primera vez al podio y ha firmado su mejor fin de semana, y Adam Íñiguez como segundo y tercero, respectivamente. En la segunda manga, Huertas ha repetido triunfo, pero una sanción por adelantarse en la salida le ha relegado a la cuarta plaza. La victoria final ha sido para Adam Íñiguez, que
que se ha mantenido segundo durante toda la carrera, mientras que le han acompañado en el podio Juan Rodríguez, segundo, y Arturo Ramírez, tercero. En la categoría de los más mayores, Mini GP 140, el alicantino Sergio Muñoz ha conseguido en Carpetania 2 victorias que le ayudan a sumar 50 puntos más en su casillero. Muñoz ha vencido las 2 carreras después de mantenerse como líder desde que se ha apagado el semáforo. En la primera de las mangas, Aitor Andújar y José Julián García han peleado por los otros 2 escalones del podio. El premio ha recaído en García, que ha quedado por delante de Andújar y de Raúl Fernández, quien ha luchado con ellos hasta que una caída en la última vuelta le ha dejado cuarto, por delante de la única fémina de la categoría, Beatriz Neila. La segunda de las carreras ha sido la más emocionante del fin de semana, con 3 pilotos en 4 décimas. Andújar y Fernández han inquietado a Muñoz en la segunda mitad de la carrera, pero no han podido adelantarle y hacerse con la victoria. Adrián Carrasco ha terminado cuarto, mientras que Daniel Gallego ha sido quinto.